Carlos Salomón, analista político y estudioso del quehacer económico y social de México y el mundo, así como colaborador para fortuna nuestra de este espacio. Gracias por tu presencia esta noche, mi querido Carlos. Entiendo que en esta ocasión nos hablas sobre los efectos que sigue teniendo esa carta que se dio a conocer por parte de Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI para que España pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista. Sí, Ricardo, yo quiero compartir contigo, lo quiero comentar contigo. Esa carta primero fue una filtración que saca un periódico El País, y de ahí se deriva la reacción del gobierno español, donde plantea firmemente el rechazo a la petición que a través de esa carta le planteaba al presidente López Obrador de pedir una disculpa por los hechos de hace 500 años. El gobierno español rechazó tajantemente una petición del presidente al rey. Al rey. Y el rey, primero una tuve algo, qué bueno que dices al rey, es la monarquía. Se le tuvo que haber pedido al gobierno de España. La monarquía representa al Estado, que el Estado es la permanencia. Van y vienen elecciones, el Estado está ahí, como ocurre en Inglaterra con la reina, como ocurre en España con los reyes, ¿no? Pueden cambiar de partidos y de gobiernos, pero el Estado es el Estado. A través de una monarquía, ¿no? Pero esa carta la rechaza el rey y la rechaza Pedro Sánchez, que en enero había estado en México una visita oficial. O sea, ¿qué te representa esa carta, no? Esa carta te remueve el sentimiento anti-gachupín que todos tenemos el 15 de septiembre. Entonces, es volver a meterle el dedo a una cosa que ya estaba prácticamente superada. Ahora, esa carta te lleva... Entiendo que había dos hechos históricos de pedir perdón hace ya tiempo, en diferentes siglos. 2 veces han pedido el gobierno español, o el Reino de España, ha pedido 2 disculpas. La última, esos tratados de Calatrava, ¿no? Para decir, ya, estamos en paz. Entonces, ya van 2. Incluso la carta iba también al Papa, y la Iglesia dijo, yo en 2017 Bolivia le pedí perdón a todos los indígenas. Pero ¿qué fue la conquista, no? Claro. La conquista fue Hernán Cortés con 500 hombres, 16 caballos, que llegan a México y conquistan a un imperio azteca que tenía muchos pueblos sometidos. Los aztecas tenían a muchos pueblos sometidos pues a la explotación. De Texcoco para allá todos. Y con 500 hombres, 16 caballos, logran vencer un imperio que tenía Cuauhtémoc, tenía 100,000 soldados. Nada más que los soldados de Cuauhtémoc tenían lanzas, piedras, y los otros venían con caballos y la pólvora. Eso realmente en la conquista es el choque de dos culturas. La cultura europea, producto de una diferenciación totalmente, un desarrollo económico, con el desarrollo de lo que había el imperio. Pero lo que tú dices que también es muy importante, Cortés logra aglutinar, sumar a decenas de miles de tlaxcaltecas, de texcocanos, de pueblos sometidos, y les dice, a ver, los aztecas abusan de ustedes, vénganse conmigo y vamos a vencer a los aztecas. El enojo social de aquel entonces contra Cuauhtémoc, contra Moctezuma, los emperadores aztecas en ese momento, porque la gente al final dice, es traición de los... Es el enojo social de esa época que simplemente se juntan y con 500 soldados, casi todos ellos presidiarios, logran vencer al rey y toman en el 13 de agosto de 1521, toman la Gran Tenochtitlan, y es donde prácticamente Hernán Cortés se queda. Pero en estos 15 años de historia que hemos hecho con Hernán Cortés, para unos fue amistoso en la conquista, para otros es un genio militar, para otros fue un depredador, un genocida. Entonces, pero la historia de lo que hemos tenido en los últimos 500 años es, más allá de eso, el resultado de eso es la hispanidad, es el surgimiento de una nacionalidad nueva, y la mezcla de los indígenas con los españoles. Cortés y la Malinche, como un símbolo de unión de dos culturas, que eso no se da en todos los casos de conquistas de otros pueblos. En Estados Unidos. No se da en África. En Estados Unidos llegan y matan a todos los indígenas. Y también en África. O sea, en Sudáfrica se quedan los cotos, los blancos con los negros. Entonces aquí se da una mezcla, y la figura de Hernán Cortés es determinante en la formación del México nuevo. Ahora, le pides disculpa al rey. Ahora, entonces, cuando los españoles llegan a México, los árabes habían abandonado ya
la península ibérica, en lo cual invadieron 8 siglos. Entonces, bajo esta lógica de pedir perdón, pues los españoles podían pedir perdón a los árabes, porque tuvieron 8 siglos invadiendo España, ¿no? Y además los árabes tenían que pedirle perdón a los romanos, y los romanos a los griegos, porque... O los austriacos pedirnos perdón a nosotros por haber fusilado a Maximiliano, su paisano, ¿no? Entonces, la lógica del perdón y disculpa es, por eso la crítica a esa carta ha sido tremenda. O sea, tremenda por los intelectuales mexicanos, por los intelectuales españoles, porque es algo, yo creo que en el fondo la carta es buena. Lo que pasa es que, como sea, forma y oportunidad, la forma en que la presenta y la oportunidad es algo... ¿Qué piensas de algo que se ha alegado a decir, oye, es que eso fue hace 500 años y no se toma en cuenta, por ejemplo, el arribo de miles de españoles durante la guerra civil que vinieron aquí, que bueno, ingenieros, filósofos, poetas, grandes literatos que materialmente hicieron escuela en México? Muchos de ellos se dedicaron a dar clases y a formar generaciones. Bueno, Lázaro Cárdenas los recibió a todos. En el puerto de Veracruz, el presidente Lázaro Cárdenas recibe en el puerto de Veracruz, y están los apellidos Noreña, por ejemplo, ingenieros, médicos, arquitectos, historiadores, que vinieron a enriquecer la cultura a este México, y que fueron a la universidad y al poli, y prácticamente es como para darles las gracias por ese manojo de miles profesionales que se integran a la ciudad mexicana. Esto de la disculpa es algo que puede ser muy cuestionado. Ahora, yo tengo una cosa, yo como Andrés Manuel comparto totalmente la crítica a la política neoliberal. Esa es quizás su gran aprobación, pero en este tema de la carta es muy cuestionado, y por eso yo creo que es uno de los factores que ha determinado también que caiga un poco su aceptación en la propia gente. Hay varios factores que han determinado que se caiga en los últimos, y es evidente que hay una caída. Las estancias infantiles, por ejemplo. Ya quieren quitar las estatuas hasta de Colón, hombre. ¿Y qué vas a hacer? Que nunca pisó México, por cierto. ¿Y qué vas a hacer el 12 de octubre? Sí. Pues sí. ¿Lo vas a quitar del calendario? Está bueno, vamos a darle seguimiento a las consecuencias, mi querido Carlos, gracias. Gracias a ti, Ricardo.